ingeniero. El número 9. Presente, ingeniero, el 9. El 10. El 11. Presente. El número 12. Presente el 12, ingeniero. El 13. Presente el 13. 14. 15. 16. 17. El número 18. Presente, ingeniero. El 19. Presente, ingeniero. El 20. Presente, ingeniero. El 21. Presente, ingeniero. 22. Presente. 23. Presente. 24. Presente, ingeniero. El 25. Presente el 24, ingeniero. Ya. El 25. El 26. Presente, ingeniero. El 27. Presente, ingeniero. El 28. Presente. El 29. El 30. Presente, ingeniero. 30. El 31. Presente. 32. Presente, ingeniero, el 32. 33. Presente, ingeniero, 33. 34. Presente, ingeniero. 34. 35. Presente, ingeniero. 36. Presente, ingeniero. 37. Presente, ingeniero. 38. Presente, ingeniero. 39. Presente, ingeniero. 39. 40. Presente, ingeniero. 41. Presente, ingeniero. 40, presente, ingeniero. Gracias. Presente, ingeniero. 42. 43. Presente, ingeniero. 44. Presente, ingeniero, 44. 45. 46. Presente, ingeniero, 46. 47. Presente, ingeniero. 48. Presente, ingeniero. El 48. 49. Presente, ingeniero, 49. 50. Presente, ingeniero. 51. Presente, ingeniero. 52. Presente, ingeniero. 53. Presente, ingeniero, el 53. 54. Aquí, ingeniero, presente. 55. Presente, ingeniero, 55. 56. Presente, ingeniero. 56. 57. Presente, ingeniero. 58. Presente, ingeniero. 59. Presente, ingeniero. 60. Ingeniero. Ya, del 1 al 20. El número 15, ingeniero. El número 10, ingeniero. El 10 y el 15. El 8, ingeniero. Sí, Del 1 al 15. 20. ¿Quién más? El 8. Ya está el 8. Del 1 al 20. ingeniero. Nadie más del 1 al 20. Del 20 al 40. Laura. Del 40 al 60. Ok, nadie más. Muy bien. Tenía una pequeña actividad. A ver, quiero ver si la han subido. ¿Quiénes la han subido?
Ya. Muy bien. Vamos a analizar, a ver. De acá. La viga con 3 fierros de 25, de 20 por 50. El recubrimiento le dio 20 milímetros. Y aquí sacó la cuantía geométrica para introducir en la ecuación, ¿no? La altura útil y empieza a introducir en la ecuación 1.5 de C, que viene a ser el recubrimiento en milímetros, más el alfa 1, 0.04, y el alfa 2, 7.5. El diámetro es 25, la cuantía 0.016. La altura útil 45.95. Está descontando el 50% del diámetro de la armadura, ¿no? Es decir, la altura de la viga es 50 centímetros menos 2 centímetros del recubrimiento, ¿no? Sería 48, y menos 12.5, no da, pero 45, ¿no? Punto 95. A ver. Da, creo. Parece que hay un... A ver, 50 centímetros menos 2 centímetros, ¿no? Es el recubrimiento, y menos la mitad del diámetro de 25. Si es 25 milímetros, son 2.5 centímetros. La mitad de 2.5 sería 1.25, ¿no? Menos 1.25. 46.75. ¿Por qué le saldría 45.75? Que le retó el diámetro del estribo, pues. El estribo le puso, ¿de cuánto asumió el estribo? 8. De 8. Pide 8. A ver, le restaremos el diámetro del estribo, que sería 0.8, 45.95, ya. Está bien, 0.016 le da, ¿no? El FID, el alfa, el rho, y por 10 a la menos 6. Le salió 0.419. Es decir, que teóricamente la fisura va a ser 0.419. Y tiene que llegar a 0.2. ¿Y qué hizo? Para que llegue a 0.2 no lo hizo, ¿no? Ya, a ver, ¿quién de los que está ahorita en clase hizo alguna operación para que le salga? López Salazar. López Salazar. A ver, busquemos López.
López Salazar. Ok. López Salazar, en los mismos datos, 3 FIDE 25. Más abajo otra. Calcula la misma altura, ¿no? La cuantía. Y le da lo mismo, digamos, ¿no? No cumple. 0,419 no cumple. Y de ahí dice, para que cumpla sin aumentar las dimensiones de la sección transversal hay dos caminos. Disminuir el diámetro de las barras traccionadas para reducir la fisuración. Y dos, disminuir la tensión de trabajo. Esto implica colocar armadura mayor de la armadura estrictamente necesaria. Es decir, claro, calculamos una armadura con estado límite último y nosotros, en caso de que no podamos hacer cumplir a la fisuración, le aumentamos área de armadura, ¿no? Para colocar mayor cantidad de armadura de la necesaria. Entonces, redimensionamos, dice, después de varios intentos se llegó a comprobar el siguiente número de barras. 5 barras de 25 milímetros. Pero el primer paso no lo hizo primero, disminuir la cantidad de barras. Lo hice, pero no me dio, digamos, hartísimas combinaciones hice y era mucho, así que opté por la segunda solución. No cumplía, digamos. Pero esas no las muestra en su trabajo, digamos, ¿no? Lo tengo en borrador, digamos. Son hartísimos. Por eso para pasarlo a limpio me va a tomar más tiempo. Ajá, entiendo. Pero por lo menos una sería bueno colocar, ¿no? Ya, muy bien. Una interacción, digamos, la más crítica, por decir, decidió ponerle, no sé, 8 barras de 16 milímetros y no le dio, digamos. O no sé, digamos, ¿cuál es su más crítica? Seguramente ha agarrado barras de 10. ¿Cuántas barras de 10? Iba a salir harta, pues. Sí, Pero el calculó, si son 3 barras de 25, en barras de 10 serían unas 6 más o menos, ¿no? Unas 6 o 8, más o menos. Es que la norma lo hice con barra de 12, 16 y 20. De 12, 16 y 20. Y con no barras cumplía. de 12, solo usando barras de 12, ¿cuántas barras le generarían? Si son 3 de 25, son 6 barras de 12, ¿no? Más o menos. 6 barras de 12, podía ponerle, si esto es 20 centímetros, podía ponerle 2 por 4, 8. Ingeniero, sí. si usábamos el diámetro de 12, salía que se necesitaría para el área necesaria 13 barras. ¿13 barras de 12? Sí. Ya. No cumpliría el espaciamiento mínimo. No, pero puede hacerlo como acá, pues acá hizo encamada, ¿no ves? Sí, pero ya es que usted colocaría 13, dice 6 y 6 y ya habría una tercera también. O sea, sobraría una más, ¿no? Y esa de dónde iría, porque si la colocas en la segunda ya no cumpliría con el espaciamiento. Ingeniero, va a disculpar. También usted nos explicó en la anterior clase que podíamos colocar de mayor espesor para que, digamos, colocar menos barra porque se corroe, ¿no? Sí. Sí, pero de 12 está bien, ¿no? Incluso de 10 está bien. Sí, pero no cumple, sigue sin cumplir el espaciamiento. El ancho de fisura no llega a 0,2, es muy pequeño, digamos. Ya está bien. Pero es bueno que le ponga en su práctico, o por lo menos una interacción con la de 12, para demostrar que no cumplió, digamos, ¿no? Si usted agarra el FI de 12, usted tiene 20 centímetros menos 4. Eso sería 16 centímetros disponibles, digamos, ¿no? Para poder meter de 12.
Si le vamos a dar 2.5 centímetros, sería 12 más 25, 37.5, dividido entre 16 centímetros, entre 3.75. Podemos colocar 4 barras. 4 barras, y dijo que eran, ¿cuántas dijo que eran? De 12 barras, dijo. Entonces eran 3 camadas, ¿no? Le entraría 3 camadas de 12. Una camada aquí, otra camada aquí y otra camada aquí, ¿no? Con fierros de 12. Con 3 camadas de 12 le quedaría bien. Que creo que no restringen las áreas de los estribos, ¿no? De 8 milímetros. Sí, pero da 4.26, digamos, ¿no? Ese punto 26 puede cubrir. Pero más o menos te dan 3 camadas de 12. Podríamos hacer un ensayo con 3 camadas. Con 3 camadas. Si no te da con 3 camadas de 12, puedes poner 2 de 16 para que te cumpla 2 fierros de 16 y las demás de 12, digamos. Porque mientras menor el diámetro, mejor se va a comportar la ecuación a la fisuración. ¿No? Otra cosa, Inge, esa solución que dice usted es cuando no hay mucha diferencia, pues, entre el ancho de fisura y el que midió, digamos, ¿no? El admisible, pero aquí fíjese que el ancho la comparación es mucho más grande, es, por ejemplo, casi el doble, ¿no? Claro, no, Sí, yo te entiendo, o sea, no estoy tratando de querer hacer de que te cumpla con la cantidad de fierro que va a haber aquí. Lo que yo quiero hacer simplemente es mostrar, que se muestre en tu práctico la primera opción. En este práctico, no sé de quién es, pero en este práctico, por ejemplo, directamente muestra la segunda opción. No está mal, pero la idea del trabajo era que se muestre la primera opción, donde tú dices acá, disminuimos el diámetro de las barras. Entonces, hice muchas iteraciones, como tú dices, pero estoy mostrando una. Fíjese que esta iteración, que es la más crítica desde mi punto de vista, sería la mayor cantidad de fierros que puedas tener sin sobrepasar el centro de gravedad de la sección transversal del elemento en armadura. Es decir, para que tus esfuerzos de tracción estén lo más abajo posible, ¿no? Entonces, con 3 camadas de fierro, considero que es lo más que podríamos ponerle, digamos, 3 camadas de fierro. Para cumplir con las 3 camadas de fierro, entiendo de que con 2 fierros de 16 y todos los demás de 12, te quedaría bien. Y con esa cantidad de fierro, hacer el análisis de la opción 1, ¿no? Volver a analizar todo con esa cantidad de fierro. Ya en ese caso, el phi se va a calcular de otra manera, ¿no? Este phi ya no va a ser el promedio directo. Se va a calcular de otra manera y ahí vamos a demostrar de que no cumple directamente. Y después venimos a esta otra opción que tú estás presentando aquí, que supongo que ya la has hecho cumplir directamente, ¿no? Es que ha sido un poco exagerado los 3 fierros de 16, digamos, de 25, digamos, ¿no? Ya, entonces aquí se ha colocado 5 barras de 25, ha colocado una armadura superabundante y ha disminuido, por lo tanto, la tensión de trabajo en cada una de ellas, ¿no? ¿Qué ha hecho acá? Ha calculado la nueva tensión, ¿no? La tensión del acero multiplicado por la armadura requerida de cálculo. Nosotros cuando calculamos la cantidad de fierro, dijimos que va a ser 3 fierros de 25. Esa era la requerida. Estamos hipotéticamente suponiendo de que esa era la requerida. 3 fierros de 25 es lo que se requiere en armadura, en área. En otras palabras, mi cálculo del diseño me decía que necesito 14.73 centímetros cuadrados de acero para que resista los esfuerzos a los que está sometida esa viga. Pues esa es la armadura requerida, lo que se calculó, 14.73 centímetros cuadrados de acero, multiplicado por el FY y dividido entre el acero que nosotros proponemos colocarle para que cumpla, digamos, a la fisuración. Y aquí igual seguro ha hecho iteraciones, pues, ¿no?
ha puesto de repente 3 barras de 25, después 4 y después 5. Correcto. Entonces va colocándole una área superior y encuentra una tensión de trabajo. Esta es la tensión de trabajo del acero, de esas barras de acero, la que realmente va a ocurrir. Y esa es la tensión que introduce en su fórmula. ¿Dónde está? Para calcular todos los valores. Y nuevamente calcula en la fórmula y ahí te dio 0,18, ¿no? Correcto. 0,18. Entonces de esa manera ya encuentra que le disminuye la fisuración. Eso está bien. Ese es el trabajo que tenían que hacer todos. Es decir, hacerla cumplir. Porque de otra manera también se podía cambiar la sección transversal del hormigón, ¿no? Fíjense que acá la altura útil está en el cociente y cambiando la sección transversal aquí directamente nos afectaría y el valor de la cuantía sería diferente, sería menor. Esa es otra opción. Entonces serían como que 3 alternativas, ¿no? La primera, como usted dice, cuando está relativamente cerca, disminuimos el diámetro del fierro, aumentamos fierritos y hacemos el ensayo, ¿no? La segunda, aumentar la armadura, el área de armadura, para que bajemos la tensión del acero. Y con esa también varían ya los factores que vamos calculando para la fórmula y también nos va a disminuir la fisuración. Y la otra alternativa es cambiar la sección transversal. Cambiar la sección transversal. A mayor sección transversal va a mejorar nuestra condición de la fisuración. Se hace más robusta la sección transversal, se hace más robusto el elemento, ¿no? Entonces ahí mejora. Ok, eso que quede claro entonces. Para eso era esta actividad. Ya, voy a revisar después con calma los que presentaron para ponerles una nota. Ya. Y eso es lo que decía acá, digamos, ¿no? Valor del límite del ancho de fisura, teníamos que marcarnos en 0.2. La formulita. Ya. Se debe cambiar de sección. Si no cumple, se debe cambiar de sección, dice, ¿no? Primero, modificamos la sección del hormigón de la pieza. Bueno, esa es una opción. Podemos modificar la sección del hormigón de la pieza. O sin modificar la sección del hormigón de la pieza, podemos hacer lo que hizo su compañero. Disminuir el diámetro de las barras en un valor racional. Esta disminución del diámetro mejora la adherencia entre la armadura y el concreto. La suma del perímetro de las barras de diámetro menor es mayor a la de lo que habíamos visto, ¿no? Por lo que el área de contacto entre el concreto y la armadura va a ser mayor y eso va a mejorar la condición para disminuir la probable fisuración en la fibra traccionada. La otra alternativa es manejar para disminuir la fisuración consiste en reducir la tensión, es la que ha hecho su compañero, reducir la tensión del acero. Entonces eso se puede explicar más o menos con esto de acá. ¿Ya? La resistencia del acero multiplicado por el área de acero que nosotros le ponemos tiene que ser igual obviamente a la tensión a la que está siendo sometido el elemento estructural. De ahí partimos el análisis, ¿no? Esto en el estado límite último, exactamente igual. Es como que tenemos aquí el área de cálculo, en otras palabras, ¿no? Lo que calculamos. Entonces, esa misma tensión, nosotros podemos
estabilizarla con una cantidad de acero que colocamos, asterisco, una cantidad de acero que colocamos, multiplicado por una tensión de trabajo diferente, por una resistencia del acero diferente, ¿no? Entonces, de esta ecuación, nosotros las igualamos las dos ecuaciones, porque la tensión es la misma, las igualamos y despejamos el sigma sub S, que es lo que nosotros vamos a colocar en la fórmula de Borges. Es la tensión de trabajo real en la cual va a estar el fierro sometido, a la cual va a estar sometido el fierro, ¿no? La resistencia del acero, porque el acero va a ser el mismo, ¿ya? Multiplicado por el área de cálculo y dividido entre el área que colocamos, entre el área de acero que colocamos. Entonces van a ser diferentes. El área de cálculo es una y el área de acero que nosotros vamos a colocar va a ser mayor. Esta situación que nos muestra esta ecuación viene gráficamente a esquematizarse de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos una mayor armadura para la misma tensión, entonces la deformación va a ser menor, pues, ¿no? Si nosotros tenemos una cantidad de armadura para una cantidad de tensión, tenemos una determinada deformación. Si le aumentamos la cantidad de armadura, mantenemos la tensión constante, entonces vamos a tener menor deformación. Y al tener menor deformación, por supuesto que la posibilidad de fisuración va a ser menor. Ese es el criterio, ese es el concepto, ese es el criterio. ¿Ok? Ahora, también en el trabajo se podría hacer una combinación, ¿no? De las tres posibilidades. Se puede combinar también las tres posibilidades, o dos de ellas, ¿no? Por ejemplo, aumentar un poco la armadura, disminuir el diámetro del acero, porque poner 3 barras de 25, muy grueso el acero, digamos, ¿no? Entonces podríamos combinar un poquito también para ser un poquito más minucioso en la solución y más óptimo, ¿no? Porque aumentar el acero, eso implica dinero. Entonces, mientras menos dinero se invierta, pero que genere la misma resistencia o la misma garantía en el elemento, sería mejor, ¿no? Este es un esquema longitudinal, tratando de mostrar, metemos más armadura y resolvemos el problema de la fisura, ¿no? Y la otra que era aumentar la sección transversal del hormigón. ¿Ok? Esas son las alternativas entonces para mejorar el tema de la fisuración. Eso es de manera conceptual. Es decir, cualquier norma que ustedes utilicen, porque hay muchas fórmulas para resolver este problema de la fisuración. Hay muchas recomendaciones, inclusive hay gráficos, ni siquiera fórmula, hay gráficos que ya están elaborados que nosotros podemos usar para ver si nos cumple la fisuración o no, ¿ya? Entonces esta es solamente una muestra, digamos, hay otras más. La armadura de piel. ¿Qué es la armadura de piel? Bueno, son armaduras que se colocan en elementos que tienen una altura superior a 20 centímetros. Ya donde empezamos a colocar armaduras de piel. Estas armaduras de piel nos contribuyen también al tema de evitar el tema de la fisuración, ¿no? Aparte de las condiciones de fisuración que se dan en la cabeza de tracción cuando las vigas son mayores a 60 centímetros, se produce en el alma tensiones importantes que tienden a fisurarla. Esto en colaboración con la retracción del hormigón. Es por ello que se debe colocar armadura de piel junto a los parámetros en forma de barras, formando malla con los estribos, con separaciones de 20 centímetros entre sí y con una cuantía geométrica
de 0.05% en cada cara. ¿Ya? Esa es la cuantía recomendada entonces. La armadura de piel 0.05 dividido entre 100 por la sección transversal del elemento estructural, de la viga. La base por la altura útil. Esta sería la ecuación entonces que podemos utilizar para calcular la cantidad de área de acero que debemos de utilizar como armadura de piel en una viga que tenga una altura de 60 centímetros o más. ¿Ok? Esa es la armadura de piel. Y una consulta. Diga. ¿Puedo hacerla? Esa fórmula que menciona usted, pues, es de la norma europea, ¿no? Esta es la fórmula de la norma europea. Correcto. En la no, ACI, ¿qué te dice en la ACI? No, le cuento que la ACI no te, o sea, te da unos parámetros en función de la altura útil, pero no te dice cuánto acero, digamos. Solamente te da unos espaciamientos, digamos. Y cuando es mayor a 90 centímetros, dice, pero nosotros lo adaptamos de acuerdo a nuestro país, ¿no? No, pero cuando es mayor a 60, ya se debe colocar armadura de piel en 60 centímetros. Sí. No, pero ellos, pues, no es que eso pueden andar norteamericanos, ¿no? Entonces, es lo que dice la ACI es 90, pero aquí, obviamente, está adaptada a la norma, digamos, a nuestras costumbres y todo eso. A lo que me voy es que si esta fórmula es debido a la norma europea, pero esta fórmula no estaría observada, digamos, ya que estamos usando de otra norma y no la de la 1225001. Le cuento que no, pues. Resulta de que la norma europea es la que está vigente actualmente en nuestro país. O sea, legalmente, si vos te metes a un litigio, a un juicio de manera legal, o sea, no tenés nada que perder. Es más, perderías vos si utilizás otra norma que no está vigente en el país. Que ya existe la norma boliviana, sí, ya existe, pero no está aprobada. Legalmente no podemos utilizar la norma boliviana, legalmente. Si te metes a un proceso judicial, la vas a perder, porque la norma que está aprobada en la legislación nacional es esta norma europea. ¿Que se va a aprobar la norma boliviana? Sí, probablemente sí, aunque los paceños no están contentos, digamos, ¿no? Yo no sé si los paceños se oponen porque ha nacido la norma boliviana como del oriente, digamos, ¿no? De Santa Cruz. Los ingenieros de acá de Santa Cruz, que ni siquiera son cambas, solo que viven en Santa Cruz. Pero nace la inquietud de elaborar una norma boliviana en base a la ACI. Los criterios generales del comportamiento del concreto es el mismo, ¿no? Pero las formulaciones son un poco diferentes. Entonces, no se sabe si se va a aprobar la norma boliviana. No se sabe. Han habido opositores paceños hacia la norma boliviana, ¿ya? Por eso es que la norma boliviana ha quedado estancada. No se ha aprobado todavía. Porque si los paceños hubieran estado absolutamente de acuerdo, hace varios años que se hubiera aprobado. La norma boliviana no ha salido el año pasado, miren, ya van a ser como 4 o 5 años que ya salió la norma boliviana, ¿no? En borrador, que está ahí esperando la aprobación. ¿Y por qué no se aprueba? Porque los paceños no están de acuerdo. Más o menos es el resumen, digamos, ¿no? La síntesis. Entonces, si tenés un problema legal y tu diseño está con la norma europea, no vas a tener problema, porque estás en Bolivia y la norma vigente para Bolivia es esta de acá, esta norma europea. ¿Ya? Ahora, que la ACI tenga mayores coeficientes de seguridad, sí, digamos, tiene mayores coeficientes de seguridad en muchas cosas. Y obviamente es también un mayor control de calidad, digamos, ¿no? Se puede refutar por ahí, pero no está aprobada en Bolivia, digamos. Si es a eso lo que creo que esa era tu pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo aplico esta normativa? En Bolivia no pasa nada, porque está aprobada. Estamos actualmente con esta normativa.
en espera de que aprueben la norma boliviana. Van 4 o 5 años que la norma está ahí y no la aprueban. Es decir, no sé qué va a pasar con eso, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Y mayormente los ingenieros profesionales, ¿qué norma ocupan más para el ámbito de las construcciones en este momento? En este momento, bajo presión de la CIP, es bajo presión de la CIP lo que se está calculando con la norma ACI o con la norma boliviana. ¿Ya? Pero es bajo presión de la CIP. Ahora, nuevamente yo te caigo en el cuestionamiento. Si hay un buen abogado que te hace una representación legal, hasta los de la CIP están incurriendo en una falta. No puede la CIP obligarte a usar una norma que no está vigente. No está vigente. O sea, puede ser mejor pongámosles con oro porque este dice oro, pero no está vigente. Puede ser mejor, pero no está vigente, no está aprobada. ¿No ves? Entonces, yo eso le comentaba a un amigo de la CIP y le decía a ustedes, están cometiendo un error. No pueden ustedes prohibir la norma europea porque está aprobada por la legislación boliviana. Y cualquier ratingo se puede meter en problemas. No te pueden prohibir algo que legalmente está vigente. Pueden sugerirte que utilices esta otra que es mejor el iPhone que el Samsung, pero no te pueden obligar a usar Samsung. Si vos querés usar iPhone, no te pueden obligar a usar Samsung. La norma te lo permite, digamos, ¿no? Entonces, no sé, ahorita no, hace como 2 años que yo no presento ningún proyecto a la CIP, pero yo he estado presentando con la norma europea. Yo lo he calculado siempre con la norma europea. Y lo he estado presentando mis proyectos con la norma europea. Ya me han hecho hacer una cartita indicando que bajo mi responsabilidad de la construcción, no sé qué, estoy utilizando la norma europea y yo le ponía en mi cartita que actualmente está vigente en la legislación boliviana por decreto supremo y listo, digamos, nada más. Con eso lo han estado haciendo pasar. Pero no está bien lo que están queriendo hacer. Tiene que aprobarse primero la norma, cualquier norma que se apruebe por la legislación boliviana. Una vez que se apruebe, ya a ojo cerrado tú puedes, sin miedo, digamos, calcular con esa norma, porque es la que está aprobada para ese país. ¿No? Entonces es como que vos te querrás ir a calcular con la norma ACI en Europa, digamos. No, pues, digamos, o sea, la legislación no te lo va a aceptar, digamos. No sé si lo prohibirán, pero no te lo van a aceptar. O al revés, digamos, que te vayas a Estados Unidos a calcular con la norma europea, digamos. O sea, tampoco, digamos, no te lo van a aceptar. Y eso está pasando aquí, digamos. Hay una norma aprobada y, bueno, se debería de calcular con esa norma, pero no está aprobada. Ahora, mayores detalles, digamos, de hilar más fino de por qué los ingenieros paceños se oponen rotundamente a la aprobación de la norma boliviana, que es básicamente la ACI, habría que investigar bien, porque no conozco los detalles pormenorizados de por qué los ingenieros paceños se oponen a la aprobación de la norma boliviana, pero hasta ahorita no se aprueba. Y no creo que se apruebe en los próximos 5 o 10 años para adelante. Hasta eso ya va a cambiar otra normativa. Ya. Ok, o sea que, respondiendo a su pregunta, usted puede utilizar en Bolivia sin ningún problema y sin ningún temor estas recomendaciones europeas. Que las ACI también puede usarla también las ACI. Pero no es legislación boliviana, ya usted tiene que ampararse en otras reglamentaciones, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos en Bolivia que son financiados por entidades americanas y esas entidades americanas ponen sus condiciones y dicen, bueno, si yo te voy a financiar el proyecto, tenés que calcularlo con mis normas americanas. Y es el caso de la mayoría del rubro petrolero. En el rubro petrolero, vos no podés usar norma europea.
en la mayoría de los proyectos que son financiados por entidades americanas, tenés que usar ACI. Tampoco podés usar norma boliviana, tenés que usar ACI, porque ellos están financiando el proyecto y en las condiciones de financiamiento viene de esa manera. Entonces ahí no hay que hacerle, usar su norma si se va a construir o rechazar el crédito y listo, digamos. Buscar otro crédito, otro financiamiento con otra entidad. Y lo mismo ocurre con la parte europea. Si el financiamiento es europeo, tenés que realizar tus cálculos con la norma europea, porque no te van a aceptar la norma, otra norma, digamos. Son sus condiciones que ponen ellos, ¿no? Pero los criterios del comportamiento del concreto, los criterios de por qué la fisura, de cómo podemos mejorar la fisura, o sea, son los mismos, digamos, ¿no? Los criterios son los mismos. ¿Ya? Básicamente es lo mismo. ¿Ok? No sé si tiene alguna otra pregunta. Sí, con respecto al ancho de fisura, también esas recomendaciones que dio usted también son de la norma europea, ¿no? Sí, son de los... Mira, te voy a mostrar de la ACI, pero también la ACI habla de esos anchos, solamente que dice 3 milímetros. ¿Ah? 0,3 milímetros para Santa Cruz, o sea, para suelo húmedo. Sí, habla de 3 milímetros para suelo húmedo. Entonces, son similares, digamos, ¿no? 0,2, 0,3, 0,4. En la ACI habla de 0,3 y 0,4, ¿no? Mira, esta es una, pero no es la ACI, la 318/19. Esta es una norma ACI donde te muestra el tema de la fisuración, no solamente en vigas, sino en diferentes elementos estructurales. Pero en vigas es el capítulo 4. De acá. Esta es la fórmula que utiliza la ACI. Para fisura. 4.2. Esta de acá. ¿Mira? Te dice. Aquí está. Las ecuaciones que se consideraba predecía más adecuadamente los anchos máximos probables en las fisuras en el fondo y los laterales de una viga, que son estos. Esta es para el fondo de la viga, incluso aquí discreciona, digamos, ¿no? Dos puntos de fisuración. En el fondo de la viga, en la parte traccionada de la viga, y en la parte interior de la viga, no abajo, sino como que al medio de la viga, digamos, ¿no? Que vendría a ser esta otra, ¿ya? W sub B, el ancho máximo de fisura más probable en el fondo de la viga. Ese es el W sub B, el ancho máximo de fisura más probable en el fondo de la viga. Y W sub S, que sería esta otra, es el ancho máximo de fisura más probable a nivel de las armaduras. Entonces, donde se encuentran el centro de gravedad de la masa de armadura, más o menos ahí. Y los valores están aquí, ¿no? Tensión del acero de las armaduras, área del hormigón, el recubrimiento, T sub B le llama al recubrimiento inferior, T sub S es el recubrimiento lateral, que puede ser diferente, obviamente, al recubrimiento inferior, por eso lo pone separado, y puede ser el mismo también, puede ser el mismo. Relación entre la distancia entre el eje neutro y la cara traccionada, y la distancia entre el eje neutro y las armaduras, alrededor de 1.2 en viga. H sub L, la distancia entre el eje neutro, ¿no? Entonces, como les decía, hay diferentes formulaciones para encontrar las fisuras o hacer un control de fisuración. Hay muchas, no hay 3, 4, 5, hay muchas, y hay otras empíricas también, que son Abaco.
Entonces vos agarras un ábaco y haces, verificas en el ábaco y ves si te da o no te da directamente, ¿no? Ecuaciones para el control de fisuración en vigas de hormigón armado. Se han propuesto diversas ecuaciones para predecir los anchos de las fisuras en miembros flexionados, la mayoría de las cuales fueron revisadas en la revisión original de este informe, la ACI 224 en 1972, y en publicaciones clave listadas en las referencias. El control de fisuración se provee calculando el ancho de la fisura probable y dimensionando los elementos estructurales de manera que el ancho calculado sea menor que algún valor predefinido. La mayoría de las ecuaciones predicen el ancho de fisuras máximas probable, lo que significa que alrededor del 90% de los anchos de las fisuras en los miembros estarán por debajo del valor calculado. Sin embargo, algunas investigaciones han mostrado que en las vigas pueden ocurrir fisuras aisladas de más del doble del máximo calculado, aunque generalmente el coeficiente de variación del ancho de la fisura es de alrededor del 40%. Existe evidencia de que este rango de variabilidad del ancho de fisura puede aumentar con el tamaño del miembro. En las ecuaciones siguientes se presentan las ecuaciones para el control de la fisuración. Enfoque ACI 31895. ¿No? Eso es en cuanto a la ACI, lo que dice la ACI para el tema de fisura. Ya, entonces, básicamente nosotros estamos revisando algunas de todas las que hay. De todas las que hay. Y ya en función a la, fíjese acá, condiciones de exposición, ancho de fisura, en pulgadas y en milímetros. Al aire seco o membrana protectora, 0,41 milímetros, es lo permitido. Si está en humedad, en el aire húmedo, en el suelo, 0,3 te permite la ACI. Entonces fíjate que todavía es más suelta la norma ACI en este aspecto, en esta parte, porque la norma europea te dice 0,2, es más rigurosa, ¿no? Si estás en ambiente húmedo, 0,2 te dice. La ACI te dice, te permitimos hasta 0,3, te dice, ¿no? Productos químicos descongelados, 0,18. Y la europea te dice, no, 0,1 te dice. En productos químicos, donde vas a estar en productos químicos, 0,1. Agua de mar y rocío, agua de mar, humedecimiento y secado, 0,15, el ancho de fisura. Estructuras para retención de agua, 0,10. Recién ahí, donde van a estar sometidas las estructuras permanentemente al contacto con el agua, 0,10. Entonces te da una gama, la ACI un poquito más amplia, en algunos casos menos rigurosa que la europea. La europea te dice tres ambientes y punto, ¿no? Entonces, bueno, esto, hay mucha tela por cortar en esto, digamos, no nos empantanemos en eso. Cuando te toque trabajar en Estados Unidos, agarras la ACI, cuando te toque trabajar en España, agarras la europea. Lo importante es tener el criterio claro, digamos, de cuál es la sensibilidad, es decir, ¿qué hago si no me cumple la fisuración? ¿Qué me favorece en una viga? Me favorece tener más cantidad de fierro que sumados todos me satisfagan el área requerida de cálculo. Ese es un criterio importantísimo, porque finalmente por comodidad o por lo que querrás puedes ponerle 2 barras de 25 y de repente cumplís, digamos, con el estado límite último. No se va a caer, pero sí se va a fisurar, como vimos en el ejemplo, ¿no? Con 3 barras de 25 no cumple, se fisura. Esa fisuración no va a colapsar el elemento, no va a colapsar, pero esa fisuración va a generar el ingreso de agentes patógenos que te van a corroer mucho más rápido la armadura y te va a disminuir la vida útil del elemento estructural. Ese es el resultado de. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular una viga, donde sea que lo vayan a hacer, tengan en cuenta eso. Mientras más fierros le pongan de menores diámetros, va a ser mejor para controlar la fisuración, la fisuración es el elemento o la situación más desfavorable en un elemento estructural porque permite el ingreso de sustancias químicas, gaseosas y líquidas.
hacia el acero, ¿no? Mientras menos fisuras tengamos es mejor. Entonces, eso es prioritario para su diseño. Eso es lo importante, ¿no? Obviamente el recubrimiento también es importante, ¿no? Diámetros máximos de barras para barras de alta adherencia. Y aquí hay bonita información acá, en este PDF. Ya, pero como les decía, depende de la situación en la que estemos nosotros encarando, ¿no? Hoy en día, por último, vos es un clic nomás, ¿no? Te entras al CIPE o al RAM y estás a un clic de decir cuál es la norma que vas a ocupar, ¿no? Voy a ocupar la ACI, voy a ocupar la europea, voy a ocupar esta otra norma, la norma que querrás. Y hacer el diseño, ¿no? Ok. La armadura de piel es importante colocar para contribuir a la disminución de lo mismo, de la fisuración. Nos va a ayudar a tener mayor adherencia en el concreto y disminuir la posibilidad de fisuración lateral en la viga. ¿Ya? Fisura producida bajo tensiones tangenciales. Los esfuerzos que producen tensiones tangenciales son el momento cortante y los momentos torsores. No se tienen estudios determinados de fisuración que producen estos esfuerzos. Sin embargo, se recomienda que los estribos sean de diámetros pequeños, de tal forma que la separación entre ellos no supere los 20 centímetros. Mientras más seguidos los estribos, mejor, entre comillas, pero no tanto, porque tenemos que garantizar el ingreso del agregado. Entre estribo y estribo tiene que ingresar sin ningún problema nuestro agregado. Es decir, la separación mínima de estribos tendría que ser el tamaño máximo del agregado. Tendría que ser mayor al tamaño máximo del agregado. Ya, si usamos agregado de 3/4 de pulgada, nuestra separación mínima tendría que ser mayor a 3/4 de pulgada. La separación de estribos, ¿no? Ahora, hay una excepción. Es decir, cuando nosotros tenemos esfuerzos muy grandes y necesitamos mayor tamaño, de mayor diámetro de estribo, o tenemos nosotros muy poca separación entre estribos, tomamos la opción de más bien colocar unidos los estribos, colocar 2 estribos en lugar de 1, ¿ya? Es decir, tengo esfuerzos cortantes grandes, calculo mi estribo que me va a resolver el esfuerzo cortante y me sale, por decirles, estribos de 10 milímetros cada 2 centímetros. Por dar un ejemplo, me salió estribo de 10 milímetros cada 2 centímetros. Más grueso de 10 milímetros no lo puedo poner. Incluso de 8 milímetros ya es grueso el estribo, ¿no? Hasta de 10 se puede, digamos, colocar estribo. Pero ya me salió estribo de 10 cada 2 centímetros. Entonces, incómodo, ¿no? Muy complicado colocar un estribo de 10 cada 2 centímetros. No voy a poder ni vibrarlo adecuadamente porque la manguera de vibración no es tan delgada, ¿no? Entonces necesito más separación que 2 centímetros. Entonces lo que hacemos es colocarlo unido. Y entonces yo digo, voy a colocar 2 estribos de 10 milímetros de pronto te va a salir cada 4 centímetros, cada 5 centímetros en esa situación, ¿no? Entonces yo he diseñado y he calculado y he puesto estribo doble de 10 centímetros cada 8, cada 10 o cada 15 centímetros, ¿no? Estribo doble de 10 milímetros o de 8 milímetros también. Estribo doble de 8, incluso de 6, no pasa nada, ¿no? Estribo doble de 6 milímetros cada 8 centímetros, cada 10 centímetros, depende.
Hay situaciones en las que uno está en el campo y tenés estribos solo de 6 o tenés estribos solo de 8 por algún motivo, y ahí tenés que, entre comillas, no se puede decir improvisar porque lo estás calculando, ¿no? No es tanto improvisar, solucionar el problema. Tenés un montón de barras de 8 y tenés que vaciar un elemento estructural. Y bueno, hubiera sido ideal ponerle de 10 de repente por las tensiones que tiene, pero podés colocarle estribo doble, incluso estribo triple de 8 milímetros cada 8, cada 10, cada 12, depende de lo que salga el cálculo. ¿Ya? Es mejor colocarlos unidos así apegaditos que colocarlos un poquito separados y no puedas meter ahí el concreto. No, es preferible unirlos completamente así, bien apegaditos, y colocarlos los estribos. ¿Ok? Eso se hace normalmente en vigas de puente, donde los esfuerzos constantes son bastante elevados. En cuanto a la armadura longitudinal en torsión, esta deberá ser repartida lo más uniformemente posible alrededor del perímetro. ¿Ok? Eso es básicamente todo lo que concierne a fisuración. No sé si hay alguien de los que hicieron el trabajo, la primera actividad, que tenga alguna pregunta, alguna inquietud o que quiera que veamos su trabajo por algún motivo, alguna particularidad. Yo tengo una pregunta. A ver. A ver, con respecto primeramente a lo que son los racimos o armaduras en paquete, digamos, eso se calcularía, digamos, calcular su diámetro equivalente y aplicar el mismo procedimiento que hicimos para lo que hemos hecho en esta actividad, ¿no? Sí, así es. Se calcularía su diámetro equivalente. Hay otra cosa ahí, con respecto a esa fórmula de Borges, también es válida para el caso de tirante, que todo esté traccionado, digamos. O habría una... Sí. La diferencia está en que no nos olvidemos de enfocar de que en la fórmula de Borges entra la armadura traccionada. En todo caso, si toda tu sección está traccionada, entonces entra toda la armadura, no solamente la de abajo, ¿no? La de un lado, la del otro lado. Esta fórmula, estos parámetros que tenemos acá, se refiere a toda la armadura traccionada. ¿Ya? Por eso es que cuando calculamos el phi, nosotros solo hablamos de los fierros de abajo, en el caso de una viga, que está traccionada la parte de abajo. Si es un tirante, va a estar toda la sección transversal traccionada y ahí tendríamos que ver todos los fierros, ¿no? De pronto son diferentes, los de abajo y los de arriba, ¿no? Normalmente son un tanto diferentes en vigas, ¿no? Y ahora hay otra cosa importante que, aprovechando la pregunta que me hace, importantísima, he visto en exámenes. Yo le pido el control de fisuración en el apoyo y me trabajan con estas armaduras de abajo. ¿Es correcto eso? Les pregunto, ¿es correcto o no es correcto? Si yo tengo una viga continua y tengo un apoyo y le pido contróleme la fisuración en el apoyo, ¿cuál armadura trabajan? Superior. La superior. La de arriba, la superior, por supuesto, la superior, porque estamos hablando de fibra traccionada, ¿no? Entonces ustedes se enfocan en la de arriba, ¿no? La de abajo ya no nos interesa en el apoyo, es la de arriba. ¿Ya? Y he visto eso y bastante, digamos, en exámenes. Entonces eso no puede pasar en exámenes, ¿no? O sea, en hormigón 1 ya teóricamente nuestra mente viene clarísima en identificar los esfuerzos de una viga. En el tramo, tracción abajo, comprime arriba. En el apoyo, al revés, ¿no? Tracción arriba, comprime abajo. Entonces, en alguna ocasión se le ha pedido refuerce esta viga en el tramo y me han reforzado los fierros de arriba. O sea, ¿cómo podés calificar eso, digamos?
Si tenés una viga en el tramo, tenés que reforzar con fierro, ¿dónde vas a meter el fierro de refuerzo? Abajo, pues, si abajo está la tracción, tenés que poner el fierro abajo, no puedes ponerle el fierro arriba, o sea, estás poniéndolo en vano, no sirve de nada. Estás reforzando con presión, y en el tramo la viga no tenés que reforzar con presión, o sea, tenés que reforzar tracción, ¿no es cierto? Entonces, cosas de ese tipo, de esa naturaleza, da mucha vergüenza cuando ya uno es ingeniero, ¿no? Usted termina la carrera, es ingeniero, y allá en la obra le dicen, a ver, vamos, tenemos que reforzar esta viga, y cuando vuelve el director de obra resulta que le hiciste amarrar el fierro arriba, digamos. Lo reforcé, ingeniero, mire, digamos, no hay que ver, digamos, ¿no? Está pateando oxígeno el tipo, digamos. Entonces ocurren esas cosas. Esas cosas a ustedes no les puede pasar. Tienen que tenerla clara. Tienen que tener esa sensibilidad con los elementos estructurales de entender cómo están trabajando esos elementos estructurales. Dónde se tracciona, dónde se comprime, qué pasa si necesito reforzar, o sea, dónde voy a meter los refuerzos, cómo trabajan los estribos, ¿no? ¿Cómo es la fisura al corte en una viga? Normalmente la fisura al corte es diagonal, ¿no? Porque realmente el esfuerzo al corte es diagonal. Si nosotros no lo ponemos los estribos diagonales es porque es complicado constructivamente, lo ponemos los estribos verticales. Pero los esfuerzos, los que están absorbiendo esos estribos, no son esfuerzos verticales, son esfuerzos diagonales al elemento estructural. Entonces, mejor fuera si pusiéramos los estribos diagonales, sí, por lo menos a 35 a 45 grados sería lo ideal para el tema del cortante. Normalmente cerca de los apoyos, por supuesto. Pero no podemos ponerlos así los estribos, digamos, ¿no? O sea, es constructivamente complicado. Lo ponemos así, verticales. Entonces las fisuras, cuando te falla el estribo, las fisuras son diagonales cerca de los apoyos. Esas son fallas de corte, de cortante. Cuando vos ves una viga que está fisurada diagonalmente, acercándose a los apoyos, eso es cortante. Te está fallando el estribo. Hay que resolverlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero ya sabes que se trata de que te está fallando el estribo, de que le pelaron en el refuerzo de estribo, ¿no? Esas cosas son las que ustedes tienen que prestar mucha atención, ¿ya? Las formulaciones sí tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas, tenemos que sentirlas, digamos, las formulaciones, pero las formulaciones van a cambiar en el tiempo. Es decir, vas a estar en un lugar donde te van a meter una normativa que tiene otras formulaciones, que va a tener la misma sensibilidad que la que sabes usar, sí, pero son diferentes coeficientes, diferentes números, diferentes significados, pero el fondo tendría que ser el mismo, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que aprovechar de entender antes de salir de la universidad. Lo demás es ya son gajes que uno lo va a ir aprendiendo y no va a doler mucho los golpes que va a tener, ¿no? El problema es que cuando vos salís y no tenés idea de cómo funciona un elemento estructural, eso es grave ya. Ok, en las deformaciones, vamos a ver un poquito de deformaciones. Debemos controlar las deformaciones para evitar que éstas afecten el servicio de las estructuras, ¿ya? Las flechas excesivas, debido a la gran deformabilidad de la estructura, en piezas esbeltas normalmente se dan. Las fisuras en tabiques o elementos soportados por la estructura como consecuencia de un exceso de las deformaciones. Esto se da mucho cuando nosotros construimos un edificio y actualmente se hace bastante esta situación de acelerar el proceso constructivo. Entonces hay diferentes formas de acelerar un proceso constructivo con la finalidad de terminar antes, ¿no? Es decir, cada día que te atrases para terminar un proyecto es un día menos de ingresos probables que vas a recibir por ese proyecto. Normalmente los proyectos son para comercializarlos, ¿no? Para alquilar, para vender, para usarlos, digamos, ¿no? Entonces ese uso es dinero, es comercial. Entonces
No es lo mismo que vos termines un edificio en 2 años a que lo puedas terminar en 1 año, ¿no? Entonces, una de las formas que se ha visto mucho acá en Santa Cruz es construyen el pórtico, vacían la viga, vacían el pórtico, está apuntalado y construyen el siguiente pórtico de más arriba, el segundo piso, el tercer piso, y ni siquiera han desapuntalado y ya le están mandando muros de ladrillo, de 6 huecos, cualquiera, y le meten ladrillo. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque estas deformaciones se van a generar. No hay forma de evitar la deformación en un elemento estructural, en una viga. No hay manera, ¿ya? Lo que sí hay es manera de que sea menos. Es decir, aunque sea 1 milímetro, se va a deformar. No hay forma de que su deformación sea 0. No existe, ¿no? Entonces vos sacás los puntales y ¡tic!, se deforma la viga. Entonces, cuando tenés los muros armados, ya, antes de sacar los puntales, y cuando sacás los puntales y tu viga se deforma, entonces el muro se desprende de la viga. Tu muro lo apoyaste en la viga. Resulta de que sacás los puntales y tu viga se deformó y entonces se desprende el muro de la viga en la altura del zócalo, ¿no es? Muchas veces ustedes van y ven ahí fisurado por el zócalo y es por ese motivo. No se va a caer, no va a pasar nada. Si está todo bien calculado, no va a pasar nada. El problema es que es pues feo que tu casa nuevita tenga una fisura por ahí por el zócalo, ¿no? Hay que repararlo, sí hay que repararlo, no pasa de repararlo, pero ya es un costo, ya es una molestia, ya quedas mal con el cliente, pues, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Es decir, hay tiempos que en el Jiménez Montoya recomienda, seguro ya ustedes están leyendo y van a encontrar en una de las lecturas, en el Jiménez Montoya que les estoy haciendo leer, donde te da los tiempos referenciales para poder desapuntalar losas, vigas y columnas. Tus columnas vos podés desencofrarlas a las 9 horas. O sea, lo vacías y en 9 horas podés sacar el encofrado de la columna. Obviamente, siempre que no tengas fuerzas horizontales, o sea, viento. Si vos no tenés viento, vos podés desencofrar tu columna en 9 horas, según las recomendaciones que da Jiménez Montoya. Y es verdad, digamos, yo lo he hecho, digamos. Entonces no le va a pasar nada, siempre que no le sometas a esfuerzo todavía, ¿no? No quiere decir que a las 9 horas podés cargarlo, eso es otra cosa, digamos, eso es diferente. Solo está diciendo las horas mínimas necesarias para sacarle el encofrado. Y lo mismo te dice en viga, te da un tiempo mínimo de sacar tu encofrado y también te da un tiempo mínimo de sacar los puntales, ¿no? El Jiménez Montoya te recomienda 12 días para viga, mínimo, y retirar los puntales, no 28 días, 12 días, mínimo, y retirar tus puntales. Entonces, conociendo esas recomendaciones, vos podés también de alguna manera acelerar tu proceso constructivo. Entonces, la gente deja sus puntales porque piensa que tiene que estar con 28 días y le mete nomás el muro y sigue avanzando todo apuntalado, todo apuntalado, todo apuntalado. Y después cuando saca los puntales, después de los 28 días, igual la viga se va a deformar, ¿no? Y todavía hay otra cosa más que se puede hacer, las contraflechas. Cuando tú diseñes una viga que tenga mayor a 4 metros, yo te recomiendo proyectarla con una contraflecha. Entonces vos le decís a tu albañil, mira, vos vas a calcular la flecha que se te va a generar en esa viga, la vas a calcular, te va a salir 2 centímetros de flecha. Vos vas a calcular y te va a salir 1, 2, 3 centímetros. Tenés ese cálculo de la flecha y le vas a decir, mira, quiero que me dé este valor de contraflecha. Esos 2 centímetros que se te iba a deformar, vos le decís, dámele para arriba, 2 centímetros para arriba. Entonces, el Canva, y lo tenés que verificar vos, porque si vos no estás ahí, no lo va a hacer, y a simple vista no se ve. Entonces, si no estás ahí y llegás antes del vaciado, le decís, quiero verificar la contraflecha que te encargué, tirame un hilo de esta punta
a esta punta y mostrame esos 2 centímetros que le has puesto de contraflecha. Tu encofrado inferior tiene que estar curvado hacia arriba, ¿no? En la parte del medio de la viga, esos contraflechas que tú le dijiste, 1 centímetro, 2 centímetros, esa contraflecha, que calculaste, no que te inventaste. Calcula y le das para arriba. Entonces, en teoría, cuando saques tus encofrados y todo y lo pongas en función de servicio, tu viga va a tirar para abajo y va a quedar horizontal. Si calculaste bien tu flecha, tu deformación y le diste como contraflecha, al cabo de 2 o 3 años va a quedar horizontal. Y vas a tener mayor posibilidad incluso de carga, ¿no? Porque ya le diste tu contraflecha, eso va a disminuir y va a quedar horizontal, ¿ya? Entonces esa es otra de las cosas que uno debe considerar en vigas importantes, de 4 metros para arriba, ¿no? 6, 8, 10, 12 metros, más todavía si estás diseñando un puente. Si le vas a mandar una viga de 22, una vez yo vacío una viga de 22 metros, un puente de 22 metros de estribo a estribo, o sea, de lado a lado. Estribo se llama la base del puente, ¿no? La que baja la zapata, ¿no? Los laterales. Esto se le llama también estribo, no son los estribitos de la viga. Entonces tenía 22 metros de luz y vaciamos esa viga, obviamente se calculó la contraflecha y se le dio su contraflecha, eran como 8 centímetros en los 22 metros, ¿no? Entonces ahí es importante, si tus vigas son largas, es muy importante darle la contraflecha, ¿ya? Para mejorar tu funcionalidad de la estructura, ¿ok? Eso es importante. Entonces, eso era el tema, a esto se refiere el punto 2, ¿no? Las fisuras en los tabiques. Eso se da cuando no controlamos este aspecto. Apoyo de elementos estructurales en elementos no resistentes, como ser tabiques, ventanas, etcétera, debido al exceso de la flecha, ¿no? También se da esto. Siempre va a haber pues la flecha. Por eso es bueno, si tu elemento estructural es largo. ¿Por qué solo en elementos estructurales largos? Porque si vos calculás la deformación en 1 metro de viga, probablemente tu deformación sea 0.001 centímetro, digamos, o sea, menos de 1 milímetro. Entonces es bien baja la deformación en elementos cortos. No es que no exista, siempre va a existir. Pero en elementos cortos, su valor es pequeño. Y ese valor pequeño no le va a afectar, pues si vos tenés una ventana, digamos, ahí, y ahí arriba está tu viga, cuando se deforme tu viga, a tu ventana no le va a hacer nada si tu distancia es corta. Pero si vos tenés justo una ventana en la mitad de una viga que tiene 20 metros de largo y tu viga de 20 metros de largo no le pusiste su contraflecha y se deformó lo que tiene que deformarse por naturaleza, entonces ya tu ventana pues se va a quedar, digamos, afectada, ¿no? Entonces va a rajar, ¿no? Va a fisurar. Vibraciones inadmisibles bajo cargas de servicio. Bueno, el tema de las vibraciones básicamente se hacen peligrosas cuando vos tenés un elemento, una columna, más o menos es similar al pandeo. Aquí tengo una foto del pandeo. Resulta de que cuando hay vibraciones, fíjense, imaginémonos que este elemento estructural que está soportando una carga no falla por pandeo, sino por vibración. Es decir, está vertical todo el tiempo, pero resulta de que hay un movimiento sísmico, ¿ya? Y entonces, al haber un movimiento, hay un desplazamiento del punto, hay un desplazamiento entre el punto de arriba y el punto de abajo, entre estos dos nodos, el nodo de abajo y el nodo de arriba. Ese desplazamiento genera una excentricidad, al igual que el pandeo. Pero el pandeo se caracteriza porque el elemento estructural es muy esbelto para la carga a la que está siendo sometida. Y solo por la carga, sin necesidad de haber vibración, se genera una deformación lateral. Y entonces
al existir una excentricidad, se genera un momento que pone en riesgo la estructura, y eso es el pandeo. Pero la vibración se da cuando, a pesar de que el elemento estructural no es esbelto, es rígido, es suficiente, se genera un movimiento lateral que origina una excentricidad con el punto, el nodo de abajo y entre el nodo de abajo y el nodo de arriba. Se origina esa excentricidad y eso genera el mismo momento o un momento muy similar al que se genera cuando se da el pandeo, ¿no? Entonces la diferencia, el colapso de estos dos tipos es similar, el concepto es similar porque es producto de un momento que se genera a partir de la excentricidad que se da por el desplazamiento de los nodos. Pierden la verticalidad los nodos, se genera un desplazamiento, se genera una excentricidad que produce un momento, y ese momento es el que colapsa la estructura, ¿no? Entonces, existe una estrecha relación entre lo que es el pandeo y la vibración, porque finalmente lo que los colapsa es el momento que se genera en cada caso, ¿no? Por diferentes situaciones, obviamente. Entonces, eso es, las vibraciones inadmisibles en la carga del servicio. Los valores límites para las flechas. En vigas que no vayan a soportar tabiques o muros, el valor mínimo es L sobre 300, siendo L la luz del elemento. ¿Ya? En vigas que tengan que soportar tabiques, se tienen tres casos. El primer caso, si el tabique es de cemento. El segundo, si el tabique es de cal. Y el tercero, si el tabique es de estuco o de yeso, ¿no? Si es de cemento, esta es la formulita, esto es lo que se admite, L sobre 500, si es de cemento. Si es de cal, es L sobre 400, y si es de estuco, L sobre 300. Entonces, cuando ustedes estudian una materia ya en la universidad, se acostumbran a ir más allá de la formulita que se ve, ¿no? A ir más allá significa la interpretación de lo que nos está diciendo esta fórmula. Es decir, mira vos que si es de cemento, es más rigurosa, porque al dividir L sobre 500 el valor es pequeñito. Si yo divido la misma L sobre 400, el valor es un poquito más grande, el resultado, porque el denominador es menor, ¿no? A menor denominador, mayor es el resultado. Mientras más grande es el denominador, más chiquito es el resultado. Es decir, cuando el denominador tiende a infinito, el resultado tiende a cero, ¿no? Cuando el denominador tiende a cero, el resultado tiende a infinito. Entonces, esa es la interpretación. Si le mando yo mortero de cemento, esto es más estricto. Mi flecha tiene que ser más pequeña. Si le mando mortero de cal, la flecha puede ser un poquito más tolerante, un poquito más grande. Y si le mando mortero de estuco, la flecha puede ser aún más grande. En otras palabras, si nosotros pircaríamos los muros con mortero de estuco, de repente no tendríamos esas fisuras que se generan cuando se acelera el proceso de la construcción, digamos, ¿no? Entonces, y aquí nos podemos dar cuenta que el estuco permite mayor deformación. Entonces es más elástico antes de fisurarse. El estuco antes de rajarse es más flexible, permite más flexibilidad, ¿no? Su módulo de elasticidad del estuco es mejor que el del cemento. El del cemento es más rígido. Con pequeña deformación se va a rajar, se va a partir. Eso significa, ¿no? Entonces, figúrense ustedes que el material de construcción por muchas décadas ha sido el estuco, el yeso y el cal, ¿no? Esto del cemento ya no es muy antiguo. Lo más antiguo es el estuco y el cal.
Con eso se construía antes, ¿no? Actualmente se usa poco, pero también se usa todavía el estuco, ¿ya? Es un material muy noble, permite mayores deformaciones, tiene mayor elasticidad, es más amigable con el medio ambiente. Por otro lado, también la temperatura. Es un aislante térmico mejor que el cemento, el estuco, para interiores y para exteriores, ¿ya? Su desventaja del estuco viene a ser el tema de la humedad. El agua lo deteriora el estuco, ¿no? Y otra desventaja que tiene el estuco, que es importante considerar, es que el estuco es un agente químico corrosivo al acero. O sea que si vos tenés una columna de hormigón armado y no tenés un buen revestimiento y lo estucás, de pronto te va a corroer el acero que tome contacto con el estuco, ¿no? Es que muchas veces no le damos el recubrimiento adecuado a la columna, o el albañil se olvidó de poner las galletitas en cierto lugar, y cuando desencofrás se ve tu fierro ahí en la columna y ahí le metiste estuco, ya estás eliminando ese elemento estructural. Corroe muy rápido al acero el estuco. Entonces, para poner estuco en un elemento tenés que aislarlo adecuadamente. La flecha que debe considerarse es la producida desde el momento en que se construye el muro o tabique. Por consiguiente, determina sumando los dos términos siguientes. Las flechas diferidas, provocadas por las cargas permanentes, y las flechas instantáneas, provocadas por las cargas variables. Básicamente, estos dos tipos de flechas son los que hay que analizar y hay que sumarlo para tener la flecha total, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si alguien tiene alguna curiosidad. ¿Nos va a enviar ese documento, ingeniero? Sí, se lo voy a pasar. Ingeniero. Se lo voy a pasar. Se lo voy a ir enviando así por parte. ¿Ya? ¿Al Classroom lo va a pasar? ¿Perdón? ¿Al Classroom lo va a pasar, disculpe? ¿Por dónde lo va a pasar? Al WhatsApp se los he estado pasando, ¿no? Al WhatsApp se lo he pasado la anterior vez. ¿Sí? Ok, entonces, básicamente es esto. Las flechas diferidas son provocadas por cargas permanentes y se dan con el tiempo. Esas son las diferidas, que se dan en el tiempo. En el Jiménez Montoya también yo hablo harto del Jiménez Montoya, no porque sea europeo, digamos, ¿no? Sino porque tiene buena calidad de conceptos teóricos en su libro, ¿ya? Que son aplicables a cualquier norma, porque es la esencia de cómo funciona la cosa, digamos. Y la cosa funciona igual en cualquier norma. No pasa nada con la norma. Entonces, te dicen en Jiménez Montoya de que son 1000 días que necesita una estructura de hormigón armado para deformarse, para acomodarse, para fisurarse. Es decir, eso vos lo transmitís a tu vida real y decís, no, yo no voy a meter una intervención de mantenimiento de un edificio, mantenimiento completo, mantenimiento de fondo a un edificio que no tenga 1000 días de uso, porque sé de que son 1000 días que necesita el hormigón armado para acomodarse, si se puede decir. Es decir, que dentro de los primeros 1000 días de su puesta en marcha, te pueden aparecer fisuras, ¿ya? Obviamente que si hay algo mal, la fisura te va a aparecer pues a los pocos meses y va a ser grande y tenés que resolverla. No vas a esperar 1000 días para resolver si lo ves que se está cayendo, digamos, ¿no? O sea, eso son otras cosas. Estamos hablando de condiciones normales, se hicieron bien las cosas, está todo perfecto. Ahí tenés que esperar 1000 días para hacer una intervención de fondo
porque hasta ahí se supone se van a dar las fisuras visibles en el edificio. ¿Ya? No vas a correr a reparar una fisura que apenas se nota en algún lugar de tu edificio a los 6 o a los 8 meses, porque después van a aparecer más. Terminan de aparecer a los 1000 días. Ahí sí tenés que entrar con todo. Puedes reparar, digamos, parchar un poquito, que no se vea muy feo, qué sé yo, no sé qué, para también complicárselo a los agentes químicos que entran por esas fisuras. Un poquito lo puedes tapar, qué sé yo. Pero ya a los 1000 días tenés que darle una buena intervención, donde vas a volver a impermeabilizar todo, evitar de que los agentes atmosféricos ingresen al acero, parchar todas esas fisuras, todo, ¿no? Todo. Entonces, son 1000 días que necesita un elemento estructural para aparecer todas las fisuras que tendrían que aparecer por el funcionamiento nada más de la estructura. ¿Ya? Eso recomienda Jiménez Montoya, que son como 3 años, ¿no? Como 3 años aproximadamente. Entonces, estas flechas diferidas son las que aparecen por las cargas permanentes con el tiempo, ¿no? Y las flechas instantáneas son las que aparecen de manera inmediata, ¿ya? Tras que se pone en marcha por las cargas variables, cargas vivas, ¿ya? Entonces esas dos se calculan, se suman y esa es la flecha total. A esa flecha es a la que yo me refiero cuando les digo calculan la flecha y después le dicen a su albañil, me vas a dar una contraflecha de tanto si ustedes quieren optimizar su trabajo, si tienen una viga muy larga, si tienen alguna cosa así, ¿no? O si tienen ventanales por acá que les puede afectar la deformación de la viga. En otras palabras, si ustedes no quieren tener deformación, quieren tenerla horizontal su viga, tienen que vaciarla con contraflecha. Porque no hay otra forma. La viga se va a deformar por gravedad y no hay cómo. Entonces la vaciamos con una contraflecha y casi volvemos a cero su flecha que se va a producir en esa viga, ¿no? Porque va a estar calculada, bien calculada, con todo, ¿no? Con los fierros que necesita. No, eso no va a cambiar. ¿Ok? Diga. ¿Cuáles son las desventajas de la contraflecha? Porque aparte de ella hay varias soluciones, digamos. Sería seguro la dificultad de hacer el encofrado, ¿no? Sí, una de las dificultades es hacer el encofrado. O sea, se la complicás al albañil, en otras palabras. Se la complicás, ¿por qué? Porque si vos en planta inferior tenés un piso completamente horizontal, entonces al hacerle la contraflecha, aquí necesitas tus puntales que le vas a poner a diferentes alturas. Entonces, un poquito se lo complicás, tampoco es mucho, digamos, ¿no? Porque ahora normalmente los encofrados y los puntales son metálicos, entonces con rosca nomás uno lo regula, ¿no? Antes eran solo de madera y ahí se complicaba feo porque tenías que cuñar abajo, meter calzas para llegar a la arriba y la otra más chiquita, entonces ahí era complicado, ¿no? Ahora no, ya con los puntales metálicos solo se saca la rosca nomás y se lo acomoda, ¿no? Esa es una de las desventajas, el cuidado que hay que tener para que se haga bien tu contraflecha. Y el cálculo, por supuesto, que tiene que estar bien hecho, pues, ¿no? 2 centímetros. Normalmente las contraflechas, la otra vez, hace un año, hacía yo una viga de unos 8 metros más o menos para una vivienda y me salió algo de 1.6 centímetros, algo así, de contraflecha. Entonces no son muy grandes las contraflechas que hay que darle, que te salen en el cálculo, digamos, ¿no? Para que tengan una idea nomás, ¿no? No les estoy diciendo que le pongan ese valor, calculen, pero para que tengan una idea, más o menos su contraflecha va a estar para una viga de 6 a 8 metros, unos 2 centímetros, 1,5 centímetros. Estaba diciéndole, esa viga de puente de 22 metros me dio como 8 centímetros de contraflecha, más o menos, según lo que recuerdo, ¿no? 8 centímetros. Entonces, hagan una relación de esas cosas que les digo para que ustedes tengan una idea de que es poca la contraflecha que hay que darle, ¿no?
Ya no vaya a ser que le pongan 5 centímetros y al final su viga quede panseada para arriba, digamos. No tiene que quedar panseada para arriba, tiene que quedar horizontal. Esa es la idea. ¿Ok? Otra solución sería colocarle armadura comprimida, ¿no? Para reducir la deformación, digamos. En la parte superior. ¿Cómo se llama? Incluirlo, lo que son la armadura de percha, eso, ¿no? En el cálculo, digamos, el aporte de eso, digamos. Ya, lo que pasa es que en este tipo en una viga como esta, digamos, ¿ya? Las armaduras de percha sí te pueden ayudar, pero para este caso, más te ayudaría si la pones abajo, ¿no? Si pones armadura sobreabundante, digamos, abajo. Porque no perdamos el foco. La armadura te soporta tracción. Si esta viga se va a deformar como se ve acá, la tracción está abajo. Si yo la pongo arriba, la armadura no va a trabajar, pues. La armadura no está trabajando si la pongo arriba, si la deformación es abajo, ¿no? La tracción es abajo. Entonces la armadura arriba no nos favorece en este punto, ¿no? Arriba obviamente necesitamos en el apoyo, ¿no? Porque arriba sí se tracciona. Entonces ahí sí necesitamos en una continuidad, ¿no? Si fuera vía continua, ¿no? Ahí necesitamos armadura arriba. ¿Ya? Entonces con armadura sobreabundante también podemos solucionar disminuyendo, ahí disminuiríamos un poco la deformación, ¿no? El pandeo. Pero puede que no cumpla pues el espaciamiento mínimo y tendrías que colocar más camadas, digamos. Así es una por otra. Solucionas una cosa y te complicas en otra, más o menos así. Te puede incomodar a tal extremo que de repente tendrías que poner una camada más y tu centro de gravedad se desconfigura y tenés que volver a calcular todo y se hace un poco más complicado, ¿no? Una situación te lleva a otra que te puede complicar. Oiga, pero ¿sabe qué? He visto también que colocan a mitad del tramo, digamos, un tirante o una columna ahí, digamos, para reducir la longitud de pandeo, o la longitud de longitud efectiva, ¿no? Para que no haya mucha deformación, digamos. Una columna en la mitad de la viga. Correcto, o un tirante, digamos, de modo que la deformación sea más pequeña. Sí, como una si colocas una columna ya tenés una longitud menor y por lo tanto tu deformación va a ser mucho menor, digamos, ¿no? Va a ser mucho menor. Pero hay situaciones en las que no podés colocarle una columna, digamos, acá. Podrías quizás poner tirantes también, sí, funciona. Poner tirantes para evitar deformación, sí podrías colocar tirantes, ¿no? Ya en esa situación sí necesitas armadura arriba, ¿no? Si colocas tirantes, porque estás tratando de hacer traccionar la parte superior cuando pones un tirante aquí, ¿no? Entonces se puede ver. ¿Es aconsejable hacer una viga plana para luces largas ahí? Para evitar eso, ¿eh? ¿Una viga plana en luces largas? Para no tener que poner una columna o un tirante. A ver, la viga plana tiene menor inercia, ¿no? En ese sentido, lo que podrías hacer de repente ponerle si estamos hablando de una losa, ponerle rigidizadores, que son como vigas planas, pero no son, digamos, estructurales, ¿no? Las estructurales son nomás las de canto alto, digamos, las normales. Y las vigas planas que se colocan de manera perpendicular a las estructurales son solamente para disminuir el pandeo, la vibración de la losa, ya en esos casos. Ahora, ¿puedo poner vigas planas estructurales? Puedo poner vigas planas estructurales, pero esas van a necesitar con seguridad mucho más armadura. Esas van a necesitar una armadura sobreabundante abajo, porque la inercia no es la misma, ¿no? Pierde inercia cuando ponemos una viga plana. Entonces es menos resistente, en otras palabras, una viga plana que una viga normal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, donde no nos permitan colocar una viga normal, sí podemos acceder a una viga plana, pero van a ver ustedes que en su cálculo les va a salir un montón de fierro. Un montón de fierro.
no es muy recomendable trabajar, digamos, con vigas planas únicamente, ¿no? Económicamente no es muy recomendable, porque se puede, sí se puede garantizar, por supuesto que se puede, digamos, ¿no? Pero el tema es un diseño óptimo, no va a ser, ¿no? Va a ser más platita. ¿No se va a caer? Por supuesto que no se va a caer. Va a aguantar igual, o mejor, si querés, pero es con plata, ¿no? Más o menos así. Ok, entonces, de tarea, quiero dejarles que estudien esto de las flechas diferidas y las flechas instantáneas. Quiero que cada uno de ustedes me haga una hoja nomás, una hoja que contenga la descripción de estos dos conceptos. Escrito, un resumen, una síntesis. Ustedes van a leer un artículo de estas cosas y van a escribir solo una hoja, una síntesis de una hoja, ¿ya? Esa es la segunda actividad. Quiero que me escriban en una hojita la flecha diferida y la flecha instantánea. ¿Qué es y cómo se calcula? Nada más. No les voy a pedir otra cosa, ¿sí? Es un trabajito de unas 2 a 3 horas. ¿Ok? Chicos, ahí vamos a quedar. Cuídense mucho. Nos vemos el día martes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Bien. ¿Virtual, ingeniero? Perdón. ¿La clase virtual del martes? Perdón, Sí, el martes, sí, virtual. Ya.